palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa, es la palabra del Señor. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2 de los Hechos, libro de los Hechos, capítulo 2, verso 5, dice la Escritura: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Antiguamente entonábamos un canto que decía: yo sí sé qué pasó en Pentecostés. Y es importante, de capital importancia, que todos los hijos de Dios entiendan, sepan qué fue lo que pasó el día de Pentecostés. Ya hemos dicho que Pentecostés era una fiesta judía establecida por Dios para que ese pueblo la observara cada año. La palabra Pentecostés viene del término 50, significa 50, porque era una fiesta que se celebraba 50 días después de la llamada fiesta de los primeros frutos. 50 días después de haber brotado los primeros frutos, venía la cosecha. Así también se llamaba la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la cosecha. Dijimos que todas estas fiestas tuvieron su pleno cumplimiento y significado en Cristo Jesús, ya que Él era el verdadero Cordero de Dios que fue ofrecido justo el día de la fiesta de la Pascua. Cristo fue ofrecido y resucitó el día en que brotaban los primeros frutos. Cristo, las primicias de los que durmieron, las primicias de la resurrección. 50 días después de brotar los primeros frutos, entonces se celebraba la fiesta de Pentecostés o de las cosechas. Y justamente ese día vino por primera vez sobre los seguidores de Cristo el Espíritu Santo. Así es Dios. En Él no hay coincidencias, en Él no hay casualidades, en Él hay propósitos eternos y gloriosos. En muchas ocasiones durante su ministerio, el Señor le habló a sus discípulos en referencia a su Espíritu Santo, la obra que el Espíritu Santo haría después de que Jesús ya no estuviera con ellos en los días de su carne. Y tal vez cuando Jesús les dijo esas cosas, ellos no alcanzaron a comprender a plenitud lo que el Señor les decía. Por ejemplo, en San Juan 7:37, el Señor les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Según estas palabras, el Espíritu Santo lo pueden recibir los que creen en el Señor. El Espíritu Santo lo pueden recibir los creyentes. Cuando tú crees, entonces puedes recibir el Espíritu Santo. Se recibe el Espíritu Santo por la fe. Como todo en el reino de Dios, se activa mediante la fe en el Señor Jesucristo. De tal manera que los creyentes pueden recibir el Espíritu Santo. En ese momento que Jesús dijo las palabras de Juan 7:37, todavía nadie lo había recibido porque Jesús aún no había muerto ni resucitado, pero en la fiesta de Pentecostés, que se registra en el capítulo 2 de los Hechos, ya Jesús había resucitado
Hacía 50 días que él había resucitado y ya había sido glorificado. Por eso los 120 creyentes están allí en Hechos 2 recibiendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para los creyentes. Si tú eres un creyente, tienes derecho a esta tremenda bendición. También aclara allí el Señor en San Juan 7:37 que el Espíritu Santo en la vida de los creyentes sería como ríos de agua viva fluyendo dentro de ellos. Es decir, la misma vida de Dios fluiría a través de los creyentes. El Espíritu Santo en nuestra vida son los ríos de Dios fluyendo a través de nosotros. Es un torrente de vida, es el torrente de la vida de Dios fluyendo a través de los creyentes. Luego en San Juan capítulo 14, verso 17 dice el Señor: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí el Señor Jesús llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad y aclara que el mundo que no conoce al Señor pues no puede recibir el Espíritu Santo. Ya lo dijimos anteriormente, el Espíritu Santo es para los creyentes. El mundo no lo puede recibir porque el mundo ni ve el Señor ni lo conoce. Y en ese momento ni lo veían ni lo conocían, pero sus discípulos sí, porque les dice: porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo es Dios, porque Dios es Espíritu y es Santo. Y ahí está el Espíritu Santo habitando a plenitud en el cuerpo de Jesús. Por eso les dice que el Espíritu Santo está con vosotros. Ahí estaba con ellos en su manifestación en carne. Pero también les dice: estará en vosotros. Es decir, el mismo que estaba con ellos estaría en ellos. ¿Y cuándo sucedió eso de que Cristo estaría en ellos? El día de Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo lo llenó, ahora ya no era Cristo con ellos, sino era Cristo en ellos por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo en nosotros, porque el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo, en el poder de su resurrección, el Cristo glorificado. De tal manera que en Pentecostés el Señor cumplió esa palabra y se reveló a ellos como el Padre, porque les había dicho: no os dejaré huérfanos. Y el Espíritu Santo vino a ellos y ahora el Señor está en sus hijos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es maravilloso poder saber lo que pasó en Pentecostés. Yo sí sé lo que pasó en Pentecostés. Si tú eres un creyente, un hijo de Dios, debes saber lo que pasó en Pentecostés. Otras palabras referentes al Espíritu Santo que el Señor Jesús les había dicho en San Juan 16:7, dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me fuera el Consolador, porque si no me fuera, mejor, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Tan pronto como Jesús terminó la obra de redención en los días de su carne y ascendió al cielo, ahora sí podía venir sobre ellos en la forma de su espíritu, en la manifestación de su espíritu. No era otra persona divina, no era otro componente de Dios, era el mismo Jesucristo
en otra manifestación. Por eso dice, si me fuere, os lo enviaré. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. Es importante nosotros que nos llamamos pentecostales saber lo que realmente sucedió en Pentecostés. Ahora, ¿por qué el Señor escogió precisamente el día que se celebraba esa fiesta judía de Pentecostés? Aclaro, Pentecostés era una fiesta judía. Pero ¿por qué el Señor escogió esa fiesta, ese día, para llenar a sus discípulos con el poder del Espíritu Santo? Ya dijimos que en el Señor no hay casualidades, sino propósitos. Y precisamente Dios escoge ese día, porque ese día en Jerusalén había miles de personas que habían ido a Jerusalén con motivo de esa fiesta. Habían ido de todas las partes del mundo, de todos los países, habían ido a Jerusalén personas, no eran cristianos, no creían en Cristo, eran personas judías o personas que no eran judías, pero eran creyentes en la religión judía. Y era por miles la cantidad de gente allí en Jerusalén. Y estando allí toda esa gente en Jerusalén, pues ellos comienzan a enterarse de que en esos días atrás habían crucificado a un tal Jesús de Nazaret, que hacía milagros y que se hacía llamar hijo de Dios y que grandes cosas él hacía. Pero a los que estaban allí con motivo de la fiesta de Pentecostés, realmente no les interesaba mucho Jesús de Nazaret, no les interesaba lo que tenía que ver con él. Ellos venían a Jerusalén a celebrar su fiesta de Pentecostés, estaban esperando que terminara la celebración de Pentecostés judía para luego irse a sus lugares y volver el próximo año. Ellos no esperaban otra cosa, pero lo que ellos no sabían es que allí en Jerusalén, en alguna casa de un piso alto, estaban reunidos 120 seguidores de Cristo Jesús. Estaban en oración y en adoración porque estaban esperando que sucediera eso que Jesús les había dicho, que esperaran a ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Ahora, el Señor quería que todos esos habitantes que estaban allí en Jerusalén, con ocasión de la fiesta, se enteraran de lo que iba a acontecer con sus 120 seguidores. Pero ¿qué iba a hacer Dios para llamar la atención de esos miles de gentes que habían en Jerusalén? ¿Qué método Dios iba a usar? ¿Qué método Dios iba a utilizar para capturar la atención de los miles de personas que estaban visitando Jerusalén con ocasión del día de Pentecostés? Pues mis amados, Dios tiene sus métodos. ¿Y qué método utilizó él para llamar la atención de ese gentío en Jerusalén para que centraran su atención en los 120 creyentes? De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Miren los métodos de Dios para llamar la atención de la gente que estaba en Jerusalén. Un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, como un viento fuerte, un viento que soplaba como una tormenta, se escuchó como un estruendo, ¿no? Como un trueno así de esos que te erizan la piel, así fue fuerte. Fue un sonido muy, muy fuerte. Todos los que estaban en Jerusalén miraron al cielo. ¿Qué pasó? Fue un estruendo, un rayo. ¿Qué sucedió esto? Este sonido tan estrepitoso. Era algo extraordinario. ¿Y dónde creen que Dios llevó a retumbar el viento? ¿Dónde creen que el último resonar de ese viento tuvo su epicentro? Allá en la casa donde estaban los 120 creyentes. De alguna manera, esa ráfaga de viento, ese sonido estrepitoso y extraordinario,
fue dirigido a la casa donde estaban los 120. Allí estaban los creyentes. Hecho este estruendo, la multitud que estaba en Jerusalén con ocasión de la fiesta judía de Pentecostés, se olvidaron del templo, se olvidaron de su Pentecostés, ya que no se imagina a dónde se dirigieron. Todos salieron corriendo a la casa donde estaban los 120. Mire la manera que Dios tuvo para llamar la atención de esas miles de personas. Se olvidaron de su Pentecostés y se fueron a ver qué era lo que pasaba en esa casa. Y cuando llegaron a la casa donde estaban los 120, para Dios terminar de capturar la atención, entonces la gente ve a los 120 creyentes allí y ahora los ven como con una especie de una llamarada de fuego en su cabeza, como una lengua de fuego ahí moviéndose encima de la cabeza. ¿Pero qué es esto? Un estruendo, un estrépito extraordinario. Van a esa casa y ahora hay 120 personas como con una llamarada de fuego encima de sus cabezas, y están ellos mirando ahí y ven a los 120 ahora no solo con una llamarada de fuego en su cabeza, sino que los ven hablando en el propio idioma de ellos. Más de 10 naciones se habían congregado allí en Jerusalén con ocasión de la fiesta de Pentecostés y hablaban esos idiomas, y ahora llegan y ven 120 galileos que habían nacido en Galilea y que tienen como una llama de fuego en sus cabezas, y ahora los oyen hablar en su propia lengua. Claro, ahora esta gente se queda maravillado. Algunos estaban confusos, otros admirados, preguntándose qué es esto. Esto es una locura. Unos confusos, unos maravillados, otros dijeron no. Esos 120 lo que les pasó es que se pasaron de licor, se pasaron de trago, están llenos de mosto. Tradúzcase, están llenos de licor, están borrachos. Y estaba la gente confundida, todos mirando allí a los 120. Yo creo que los 120 no estaban entendiendo a plenitud lo que estaba sucediendo, pero están siendo investidos con el poder de lo alto. De repente, dentro de cada uno de ellos, están sintiendo el fluir de los ríos de agua viva que el Señor les había prometido. Está sintiendo un poder glorioso que retumbó hasta los cielos. Era el día más maravilloso de la iglesia. La iglesia iniciaba su marcha de victoria triunfante. La iglesia inició en el Espíritu y debe vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu y permanecer en el Espíritu. Esa fue la forma de Dios llamar la atención de la gente. No había celulares, no había conexiones digitales, no había Facebook. Estaban siendo testigos oculares el estruendo, la ráfaga de viento, las lenguas sobre su cabeza de fuego, y ahora los idiomas que ellos hablaban, y les oían hablar las maravillas de Dios. Esa fue la forma que Dios usó para llamar la atención de la gente, que pronto se volverían a sus lugares de origen. Miles de visitantes saldrían de Jerusalén otra vez, pero Dios no quería que ellos se fueran confusos. Dios no quería que ellos se fueran solo admirados o preguntándose realmente qué fue lo que pasó. Había que aclararles qué era lo que estaba pasando. Había que traer una claridad. Entonces uno de los 120, lleno del Espíritu Santo, uno que se llamaba Pedro, que era uno de los discípulos más cercanos a Jesús durante su ministerio, les dijo: escúchenme todos,
Oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes suponen. Apenas es la hora tercera del día, tradúzcase las 9 de la mañana. O sea, es muy temprano para estar borrachos. Bueno, ya les aclaró que no estaban borrachos. Bueno, entonces, ¿qué les está pasando? Es ahí donde el Espíritu Santo le revela a Pedro lo que está sucediendo y le dice a ellos, miren, lo que está sucediendo aquí es lo dicho por el profeta Joel. Bueno, ¿y qué fue lo que dijo el profeta Joel? Lo dijo hacía muchos miles de años, cientos de años mejor. Pues Dios había dicho a través del profeta, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pedro les está aclarando que la profecía de Joel de hacía varios años atrás está teniendo su cumplimiento ese día, el día de la fiesta de Pentecostés. Y también les revela que los postreros días iniciaron ese día, se iniciaron, los últimos días de la humanidad se iniciaron con la muerte, resurrección de Cristo y la llenura del Espíritu Santo de aquellos 120. Ahí, marque por favor en la Biblia, ahí comenzaron los postreros días. Los últimos días de esta humanidad acababan de comenzar. Bueno, ya les aclaró Pedro lo que no estaba pasando. ¿Y qué era lo que no estaba pasando con los 120? Que no estaban borrachos. También les aclaró lo que sí estaba pasando. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Se estaba cumpliendo la profecía del profeta Joel, y que Dios estaba inaugurando los últimos días de la humanidad con el derramamiento del Espíritu Santo que acababa de suceder. Pero Pedro tiene que decir algo más. No puede mandarlos así para sus casas, porque algo glorioso va a suceder con 3,000 de esos oyentes. 3,000 de esos que habían ido a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés. 3,000 de ellos, de esos oyentes, después del discurso de Pedro, ya no serían simples oyentes, también terminarían siendo creyentes, bautizados en el nombre de Jesucristo. ¿Qué fue lo que pasó con esos 3,000? Dios mediante, mañana lo veremos en la escuela dominical. Por ahora, démosle gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque tenemos el poder del Espíritu Santo. Y si los últimos días comenzaron hace más de 2,000 años, yo pregunto, ¿en qué días estamos? Si los últimos días comenzaron allá, ¿en qué días estamos? Han pasado 2,000 años de últimos días. La gracia de Dios se ha manifestado de una manera maravillosa. Estamos en días de pandemia, en días de encierro, pero estamos en días de derramamiento del Espíritu Santo. En estos últimos días, estamos en los últimos de los últimos de los últimos. Mira a ver qué vas a hacer. Estás a tiempo de ser lleno. Estás a tiempo de ser creyente. Estás a tiempo de levantar tu voz, tu corazón, tus manos y decirle, Señor, lléname más de ti.
Ya no hay ráfaga de viento, ya no hay viento fuerte, ya no hay lengua de fuego repartida sobre nuestras cabezas, ya no hay esas cosas que Dios usó para llamar la atención, pero lo que sí hay es poder del Espíritu Santo, poder del Espíritu Santo. Yo les invito para que nos llenemos todos. Ahí donde están, tú puedes ser lleno del Espíritu Santo. Estamos en los últimos de los últimos de los últimos días. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Te vas a poner de acuerdo conmigo y con todos los creyentes que están viendo esta transmisión o que la verán y que están siendo llenos del poder de Dios. Amado Señor Dios Todopoderoso, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque tú sigues siendo el mismo, porque ríos de agua viva siguen brotando por tu Espíritu desde adentro, allí donde tú moras. Tú eres el Espíritu, Señor. Tú bautizas con Espíritu Santo y fuego. Tú sigues transformando la vida de tus hijos, de los creyentes, porque el mundo no puede recibir tu Espíritu Santo, porque no te conoce ni cree en ti, pero nosotros creemos en ti, te conocemos, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra y toda la alabanza. Que nunca deje de fluir tu Espíritu en nuestra vida, y más en estos últimos días en los que estamos. Gracias, Señor, por tu presencia.